Voy a resolver el segundo examen que tomamos el 8 de diciembre, el segundo parcial. Bueno, los que están viendo esto tienen el enunciado porque, bueno, probablemente hayan rendido ese examen. El primer problema es el problema que habla de que en una práctica de laboratorio se desea medir indirectamente el área de un rectángulo, bla, 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 bla. Y le dicen que las mediciones directas son el largo y el ancho del rectángulo. Dicen que el largo es 192 más menos 2 milímetros y el ancho es 80 más menos 2 milímetros. Entonces, sabiendo que el área de un rectángulo es largo por ancho, les pedía obtener el área con, como es que escribí, con su correspondiente incertidumbre según los criterios utilizados en las prácticas de laboratorio. Que como hicieron las prácticas de laboratorio, por supuesto que tienen que estar muy familiarizados con ellas, y además de pérdida la incertidumbre relativa porcentual. Entonces, ¿cuál es el método que nosotros usamos para obtener las incertidumbres y el valor más representativo? Bueno, lo que hacíamos es, en base a nuestras mediciones directas, tomábamos el área mayor y el área menor. ¿Cómo sería el área mayor? Y bueno, como el área es largo por ancho, tomo el valor máximo que puede tomar el largo, el valor máximo que puede tomar el ancho, y con eso obtenía el área mayor. 192 más menos 2 significa que va entre 190 y 194 milímetros. Y 80 más menos 2 significa que va entre 78 y 82. O sea que el área mayor se va a obtener cuando uso para el largo 194 y para el ancho 82. Y eso está acá. 194 por 82 milímetros por milímetros me da 15.908 milímetros cuadrados. Eso sería el área máxima. Y el área mínima sería tomando 190 y 78. 190 milímetros por 78 milímetros me da 14.820 milímetros. O sea que con las incertidumbres que tenían mis mediciones directas, esta es el área máxima que puedo obtener y esta es el área mínima. ¿Cómo sigue? Lo que seguíamos era que el valor más representativo iba a ser el promedio, es decir, esto más esto dividido 2, que es 15.364 milímetros al cuadrado. Y la incertidumbre iba a ser la diferencia de esto, es decir, 15.908 menos 14.820 dividido 2, y eso da 544 milímetros al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el criterio que nuestras incertidumbres se toman con una sola cifra significativa. Y como las incertidumbres se redondean siempre para arriba, íbamos a tomar como incertidumbre no 544 milímetros al cuadrado, sino 600 milímetros al cuadrado. Aparte, esto era una de las cosas fundamentales que tenían que saber. O sea, casi todo el mundo hizo bien esto. Ahora, si no haces bien esto era lo que había que aprender de laboratorio, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, como la incertidumbre me quedaba en las centenas, yo tenía que redondear este número a las centenas. 15.364 redondeado a la centena pasa a ser 15.400. Acá también hubo gente que no redondeó bien, hubo gente que directamente dijo, bueno, esto pongo 600 y acá redondearon a 15.000 o a 16.000, eso está más o menos, ¿no? Bueno, entonces me da que mi resultado del área es que es 15.400 más menos 600 milímetros cuadrados. Y la incertidumbre relativa porcentual era, ¿la incertidumbre relativa qué era? Era la incertidumbre dividido el valor más representativo. Y si quería la incertidumbre relativa porcentual, lo único que tenía que hacer era multiplicar eso por 100, que es lo que hice acá, ¿no? 600 dividido el 15.400 por 100, eso da 3,9%, redondeé un poquito. Este era el primer problema, que era un problema como para soltar la mano, ¿no? Ahora los otros tres que vienen son más pesados. El problema 2 era un problema que explicamos durante las clases. Generalmente cuando explico el problema del loop, le digo, tengan en cuenta que esto suele aparecer en los exámenes, qué sé yo. Pero después, claro, la gente se olvida y las palabras se les lleva el viento. Pero en este caso, como las clases quedaron en video, pueden volver a los videos en los que expliqué este tema y van a ver que está explicado exactamente este mismo problema y está la advertencia de que este tipo de problemas suele aparecer en los exámenes. Y hay una advertencia que hago y es qué pasa en la condición límite cuando el objeto llega al punto más alto. Pero bueno, vamos a leer un poquito el enunciado que ya lo tienen. Dice:
un objeto de 1,2 kilogramos, el objeto A de la figura, se desplaza sobre la superficie sin rozamiento con una velocidad A no determinada, desde la izquierda hacia la derecha, este de acá. Este objeto A choca con el objeto de 7 kilogramos que se encuentra en reposo, el objeto de la figura, y como resultado del choque, ambos objetos quedan unidos formando un único objeto AB, o sea que es un choque plástico. El conjunto AB sigue avanzando, o sea, una vez que chocaron, bloom, siguen avanzando, y entran a un loop perfectamente circular de 90 centímetros de radio, donde tampoco hay rozamiento. Entonces hacen así, ¿no? Bueno, y acá viene la pregunta. El conjunto... calcule a partir de qué valor de la velocidad BA, o sea, la velocidad con la que venía originalmente, me perdí. Va el conjunto AB, puede completar una vuelta sin despegarse de la pista. Es el problema clásico que dijimos. O sea, ¿qué tiene que pasar en el punto más alto? O sea, ¿cuál es la condición crítica en el punto más alto para que el objeto no se despegue de la pista? ¿Qué significa que se despegue de la pista? Que se despegue de la pista que significa que la normal es 0, ¿no? Si la normal es distinta de 0, significa que el objeto sigue en contacto con la pista. ¿Está? Entonces, en el punto más alto, la condición que hay que plantear es que la normal es 0. Ese es el punto de quiebre, ¿está bien? Entre una situación que es que el objeto complete la vuelta o que no complete. Les dije en aquel video que había gente que lo que tiende a hacer es poner que en el punto más alto la velocidad es 0. Si en el punto más alto la velocidad es 0, el objeto se cae, porque la velocidad es 0. Así que si pusieron que la velocidad es 0 en el examen, van mal, ¿no? Porque es una falla muy grande. Bueno, entonces, ¿qué pasa si en el punto más alto la normal es 0? ¿Cómo queda el diagrama de cuerpo libre? Y bueno, la única fuerza que queda es la fuerza peso. ¿Está bien? Pongo el eje así para decir que todo es positivo. Entonces me queda que el peso es la única fuerza. ¿Y esa fuerza qué va a ser? Y bueno, va a ser la fuerza centrípeta porque estoy en un movimiento circular. Entonces, el peso va a ser igual a la fuerza centrípeta. Por lo tanto, por la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza, el resultante de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en este caso, el peso, que es la fuerza centrípeta, tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta ya sabíamos que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre R. En este caso R es 90 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, ya está. El peso es 8,2 kilogramos por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y la masa es 8,2 kilogramos. Y la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre 0,9 metros. 8,2 kilogramos se va con 8,2 kilogramos. Esto pasa para allá multiplicando. Bueno, me da que en el punto más alto, al punto más alto, el conjunto AB tiene que llegar por lo menos con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Desde ahí para arriba completa la vuelta. Si llega con 2,999, no, se cae. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ahora bien, desde que fue el choque en adelante, nunca más se pierde energía. Porque no hay rozamiento, de acá en adelante no hay ninguna fuerza no conservativa que haga trabajo. Por lo tanto, la energía que estaba en el punto más alto, la energía que tenía el conjunto en el punto más alto, iba a ser igual a la energía que tenía el objeto después del choque. Ok, entonces, ¿cuánto vale esa energía? Y bueno, esa energía en el punto más alto es la energía potencial gravitatoria, es decir, 1,8 metros por la aceleración de la gravedad por la masa del conjunto es 8,2 kilogramos, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética. Ya sabemos que en la condición crítica esa, nuestra velocidad era 3 metros sobre segundos, o sea que 3 metros sobre segundos al cuadrado es 9 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Entonces, la energía en el punto más alto, que es exactamente la misma que la energía después del choque, me da 184,5 joules. Perfecto. Ahora bien, habíamos dicho que esa energía era la misma que después del choque. O sea que un instante después del choque yo sé que la energía es 184,5 joules. O sea, un instante acá, un instante después del choque, cuando todavía estoy en el piso. Entonces, cuando todavía estoy en el piso, esa energía que es 184,5 joules tiene que ser igual a un medio de la masa total, 8,2 kilogramos, por la velocidad un instante después del choque. Porque ahora
estando en el piso, o sea, un instante después del choque, toda la energía es puramente cinética. Entonces me queda que 184,5 joules es igual a un medio de 8,2 kilogramos por la velocidad que tiene el conjunto AB un instante después del choque. Y de ahí despejo, bueno, hacen la cuenta, pasa dividiendo, raíz cuadrada, me queda que la velocidad del conjunto AB un instante después del choque es 6,71 metros sobre segundo. Y ahora sí ya estamos en condiciones de analizar el choque. ¿Por qué? Porque puedo saber cuánto es la cantidad de movimiento inicial, o sea, el P inicial y el P final. El P inicial es 1,2 kilogramos por la velocidad A, que es lo que yo quiero averiguar. Porque el objeto B estaba quieto. Después del choque se mueven los dos juntos, o sea que es 8,2 kilogramos. ¿Y con qué velocidad se mueven? Con la que acabamos de calcular, 6,71 metros sobre segundo. Entonces, el P inicial es este de acá, 1,2 kilogramos por BA. Y el P final es 8,2 kilogramos por 6,71 metros sobre segundo. Que se conserva en un choque la cantidad de movimiento. Perfecto. Si no hay fuerzas exteriores, ¿no?, se conserva la cantidad de movimiento. En este caso estoy analizando el eje X, el eje horizontal, digamos. Acá no lo puse, pero bueno, acá estaba puesto que es el eje X. Entonces no había ninguna fuerza externa en el eje X. Entonces el P inicial es igual al P final. Y por lo tanto, esta velocidad que me pedían averiguar es 45,85 metros sobre segundo. O sea que puedo calcular cuánto era la energía inicial antes del choque. Porque la energía inicial antes del choque era puramente cinética. Era un medio del 1,2 kilogramos por 45,85 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto es esa energía inicial? 1261,35 joules. Ok, se trató de un choque plástico y por lo tanto ya sabemos que ahí se pierde energía. ¿Cuánta energía se perdió? Y bueno, fíjense que se perdió un montón. La inicial era 1261,33 y después del choque me quedó 184,5. O sea que se perdió un montón de energía. Otra cosa que me preguntaban, y esto sí es importante, es tan importante como haber puesto que mal la condición acá arriba, y era que la pregunta C, dice, indique en qué parte del recorrido se conserva la cantidad de movimiento del sistema y en cuáles no, y justifica su respuesta. Cuando les hagan una pregunta de este estilo, hay que contestarlas, sobre todo si es un examen final. Las preguntas conceptuales en un examen final, si no las contestan, van mal. Y si no las contestaban acá, también iban mal. Solamente hay una cosa peor que no contestarlas, y es contestarlas mal. ¿Está bien? Acá, el objeto venía con velocidad constante. O sea que venía y no había ninguna fuerza externa actuando sobre el objeto. No, podemos decir que en el eje X se conservaba, porque en el eje Y estaba la normal y el peso contrarrestándose. Ok, eso me lo podrían decir como sea. Pero bueno, después, en el choque se conserva la cantidad de movimiento. Y hasta que el objeto entra al loop, se conserva la cantidad de movimiento. O sea que la cantidad de movimiento se conservaba en todo momento hasta que entra al loop. ¿Qué pasa cuando entra al loop? Bueno, por empezar, lo más elemental era decir, bueno, empieza a cambiar la velocidad. Si cambia la velocidad no solo en módulo, sino también en dirección y en sentido, porque acá la velocidad siempre iba para allá. La cantidad de movimiento es masa por velocidad y la velocidad es vectorial. Acá la velocidad era así, 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 y de repente empieza a ser así, así, así. O sea, en el momento que entra el loop, ya no hay más conservación de la cantidad de movimiento. Lo más elemental que me podían decir era porque cambia la velocidad y la cantidad de movimiento es masa por velocidad, siendo la velocidad algo vectorial, como la cantidad de movimiento. Y la otra era si había fuerzas externas, ¿no es cierto? Mi sistema era el objeto A y el objeto B. ¿Está bien? Entonces, empiezan a haber fuerzas en este eje X que marcamos así horizontal, ¿está?, que son externas al sistema. Fíjense que si hacen el diagrama de cuerpo libre acá, ahora tienen la normal por acá, el peso sigue siendo en el eje Y, pero ahora la normal ya no está más en el eje Y, hay una componente en el eje X. Entonces, ya está. No se conserva la cantidad de movimiento a partir
del instante en que entra al loop. ¿Está bien? Si contestaron mal esa pregunta, es una falla muy grande. Bueno, vamos al tercero. El problema 3 no es tan complicado, pero es un poco exasperante las cuentas que hay que hacer. Dice que un resorte de constante elástica K igual a 600 Newton sobre metro se encuentra sometido a una compresión cuyo valor no se conoce. En determinado momento se libera la traba que producía la compresión y toda la energía elástica almacenada en un resorte es transferida al objeto A, cuya masa es 0,8 kilogramos. Ok. El objeto A se desplaza con velocidad constante hacia la derecha hasta encontrarse con una zona con rozamiento de 2 metros de longitud, donde el coeficiente de rozamiento dinámico es 0,75. Bueno, luego de esa zona con rozamiento, el objeto A continúa desplazándose hacia la derecha hasta chocar con el objeto B, cuya masa es 2 kilogramos. El objeto B estaba en reposo, ¿no? Dice, luego del choque, y esto lo recalca bien, el objeto B adquiere una velocidad constante de 2,3 metros sobre segundos hacia la derecha y el objeto A queda con una velocidad constante de 1,8 metros hacia la derecha. Después dice, calcular, bueno, hay un montón de cosas que son un montón, la verdad que. Entonces, primero, tenemos que ir de atrás para adelante. Lo último que pasó fue el choque. Acá yo le puse que después de atravesar la zona con rozamiento, el objeto A tenía una velocidad VA. Llamémosla así. Bueno, entonces, lo que yo no sé justamente es cuánto era esta velocidad VA. Pero tengo todos los datos para resolver el choque, ¿no? Porque en el choque, yo sé que el P inicial, o sea, un instante antes del choque y un instante después del choque, como es en el eje X, donde no hay fuerzas externas, la única fuerza que va a actuar es la fuerza de interacción, que es una fuerza interna al sistema. El sistema es el objeto B, por supuesto. Entonces, y acá puse el sistema de referencia, o sea que lo voy a analizar en el eje X y ya me olvido del carácter vectorial de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento un instante antes, ¿qué es? Es 0,8 kilogramos por la velocidad que no conozco, más 0, porque el objeto B tiene una cantidad de movimiento 0. ¿Y el P final qué es? Bueno, la cantidad de movimiento de A final más la cantidad de movimiento B final. O sea, 0,8 kilogramos por 1,8 metros sobre segundo más 2 kilogramos por 2,3 metros sobre segundo. Perfecto. Hago esta cuenta, paso 0,8 kilogramos dividiendo y me da que la velocidad A del objeto A la salida de la zona con rozamiento, esto es la velocidad del objeto A la salida de la zona con rozamiento y antes del choque. Con ese dato ya tenemos para calcular prácticamente todo lo que nos piden, excepto la parte del estiramiento del resorte. Entonces, antes de empezar a resolver, quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de lo que le pasa al objeto A en la zona con rozamiento. Al objeto A en la zona con rozamiento tenemos tres fuerzas: el peso, la normal y la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Está bien? El peso más la normal es 0, ¿no? El peso es negativo, la normal es positiva y la suma da 0. Hago la cuenta porque el peso, como siempre, es aceleración de la gravedad por masa y la normal me da que es 8 newtons. Sabiendo que la normal es 8 newtons, puedo calcular cuánto vale la fuerza de rozamiento dinámica. Porque la fuerza de rozamiento dinámica se opone a la velocidad, o sea que en este caso va a ser, según mi sistema de referencia, negativa en X. La fuerza de rozamiento dinámica va a ser negativa en X y vale el módulo, la normal, por el módulo de la normal por el coeficiente de rozamiento dinámico, que en este caso es 0,75. 0,75 por 8 newtons me da que la fuerza de rozamiento dinámica es menos 6 newtons. ¿Está bien? Eso es un dato que lo vamos a usar después. Ahora sí empezamos a resolver lo que nos pedían en el ítem A, en el ítem B, en el ítem C. En el ítem A, me pedían la energía un instante antes y un instante después del choque del objeto A. Un instante antes y un instante después del choque, el objeto A tiene energía puramente cinética. O sea que necesito las velocidades nada más. La velocidad del objeto A un instante antes, que es lo que calculamos, y la energía y la velocidad del objeto A un instante después, que era dato, 1,8 metros sobre segundo. O sea que me queda en ambos casos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad antes para la energía un instante antes y la velocidad después para la energía un instante después. O sea que la energía del objeto A un instante antes del choque era 22,8 joules.
y un instante después del choque pasó a ser 1,3 joules. O sea que el objeto A perdió energía. Acá quiero hacer una pausa y decir que estos 22,8 joules es la energía que tenía el objeto acá. 22,8 joules. ¿Está bien? Era la energía total del sistema, ¿no? Porque en este momento solo el objeto A se estaba moviendo. Era la energía que tenía el objeto A un instante después de salir de la zona con rozamiento. El objeto B todavía no tenía nada de energía porque todavía no habían interactuado. Bien, pasamos al ítem B. En el ítem B hay que calcular la energía del objeto B un instante antes y un instante después. Como acabo de decir, un instante antes la energía del objeto B era 0 porque estaba en reposo. Y un instante después del choque era un medio de la masa por la velocidad final del objeto B, que era 2,3 metros sobre segundo. O sea, un medio de la masa por 2,3 metros sobre segundo al cuadrado y es 5,29 joules. El objeto B ganó energía, porque estaba con energía 0 y terminó con energía 5,29 joules. El ítem C me pide qué pasó con la energía en el choque. ¿Está bien? Entonces tengo que calcular la energía final después del choque, la energía inicial un instante antes del choque. ¿Está bien? Entonces, la energía final es la energía del objeto B y la energía del objeto A. Y la energía inicial era la energía que tenía el objeto A, porque como ya dije varias veces, el objeto B estaba quieto. O sea que tengo esto como energía final y esto como energía inicial. O sea que la variación de energía es menos 16,21 joules. Por lo tanto, no fue un choque elástico porque se perdió energía. Más allá que individualmente el objeto B ganó energía y el objeto A perdió energía, el sistema como un todo perdió 16,21 joules. El delta de energía es menos 16,21 joules. Ok. Nos olvidamos de todo lo que pasó desde acá para allá y nos centramos en qué pasa con el objeto un instante después de que salió de la zona con rozamiento. ¿Está bien? A eso lo vamos a llamar, si se quiere, la situación final. Y la situación inicial era cuando estaba acá con el resorte. Entonces, tenemos una energía inicial y una energía final. ¿Está bien? Que no son las mismas. ¿Por qué? Porque hubo trabajo de alguna fuerza no conservativa. ¿Cuál fue la fuerza no conservativa que hizo trabajo en esta primera parte? Y bueno, es la fuerza de rozamiento. O sea, que como dice el teorema de la conservación de la energía, la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Cómo se calcula la variación de la energía? Y bueno, es la energía final, 22,8 joules, menos la energía inicial, que era puramente elástica, un medio de la constante elástica por el delta X al cuadrado. Energía final menos energía inicial. ¿Y cuánto vale el trabajo de las fuerzas no conservativas? Y bueno, trabajo, fuerza por distancia. La fuerza la conocemos, la distancia es 2 metros. O sea que el trabajo de las fuerzas no conservativas es menos 6 newton por 2 metros, o sea, menos 12 joules. ¿Está bien? Este 22,8, podemos pasar este menos 12 sumando. 22,8 más 12 me da 34,8. Y esto que está acá restando pasa para el otro lado sumando. 600 sobre 12 es 300. Y acá despejo cuánto era el delta X del resorte, o sea, la compresión que tenía el resorte inicialmente, que es 0,34 metros. Conceptualmente me parece que era de nivel medio y había que hacer un poco más de cuentas que el problema 2. Pero bueno, bastante bien. Finalmente, el problema 4, que para mí fue un poco decepcionante en este sentido. Después de los primeros 3 problemas dije, bueno, voy a poner un problema que tiene ciertas cosas conceptuales, pero es un problema que está en la guía, así que más o menos lo van a hacer bien, y me salió mal, porque la verdad que es un problema que yo pensé que digo, bueno, a ver, los que estoy en duda con este problema decide si aprueban o no, pero fue un problema que muchos dejaron en blanco y otros lo hicieron sorprendentemente mal. Así que, bueno, no sé, fue un fracaso.
El problema era un objeto de 4 kilogramos se encuentra en reposo colgando desde el techo mediante una soga ideal de 1,2 metros de longitud. La distancia del techo al piso es 2 metros. En estas condiciones, un proyectil de 0,1 kilogramo que se desplazaba horizontalmente con una velocidad V1 impacta sobre el objeto y queda incrustado en él. Es un choque plástico. Luego del impacto, el conjunto se eleva hasta una altura máxima de 0,9 metros y queda haciendo un movimiento pendular, ¿no? Se queda así, es obvio lo que va a pasar. Bueno, calcular la velocidad V1 del proyectil, calcular la tensión en la soga del conjunto objeto proyectil cuando vuelva a pasar por el punto más bajo de su trayectoria. Entonces, ¿qué pasó? Tengo un objeto colgando acá. La distancia del techo al piso es 2 metros y la soga es 1,2 metros, o sea que esta altura es 0,8 metros, eso está claro. Pega este objeto, se quedan pegados, entonces queda haciendo este movimiento. ¿Está bien? ¿Cuál es la altura máxima a la que llega? 0,9 metros. Bueno, empecemos por ahí. ¿Cuál es la energía final del conjunto? Objeto más bala, digamos. Supongamos que es una bala. Y bueno, llega hasta esta altura y dice que es la altura máxima, o sea que llega en reposo, en esta altura máxima está en reposo, es la altura máxima a la que llega. O sea que la energía en ese punto es puramente energía potencial gravitatoria. O sea que es aceleración de la gravedad por la altura por la masa total. O sea que en este punto la energía es 36,9 joules. Desde el impacto, desde el choque en adelante no hay pérdida de energía, ¿no? En el choque seguro que va a haber pérdida de energía, pero después del choque el objeto queda pendulando y no hay ninguna fuerza no conservativa que haga trabajo. Por lo tanto, después del choque, un instante después del choque y para siempre no hay pérdida de energía. ¿Está bien? O sea que esta energía de 36,9 joules es exactamente la energía que hay un instante después del choque. Un instante después del choque, ¿qué energía hay? Y bueno, un instante después del choque, el conjunto AB estaba acá abajo. ¿Está bien? Y tenía cierta velocidad, que es la velocidad un instante después del choque. O sea que un instante después del choque, acá, esto tendría que estar un poquito más alto. Estaba a una altura de 0,8 metros y tenía cierta velocidad inicial o final después del choque. Entonces, ¿cuál era la energía un instante después del choque? Energía potencial gravitatoria más cierta energía cinética de la velocidad. O sea, 10 metros sobre segundos al cuadrado por 0,8 metros por 4,1 kilogramos. Esta es la parte de la energía potencial gravitatoria y esta es la parte de la energía cinética. Ahora bien, ¿qué velocidad tenía un instante después del choque? Bueno, esa es mi incógnita. Porque yo sé que todo esto, la energía un instante después del choque, es igual a la energía que habíamos calculado antes, que es 36,9 joules. O sea que 36,9 joules es igual a esto más esto. Y de acá puedo despejar cuánto era la velocidad del conjunto AB un instante después del choque. Esto pasa restando, esto pasa dividiendo, raíz cuadrada, y me da que la velocidad del conjunto AB, del conjunto masa proyectil, un instante después del choque, es raíz cuadrada de 2 metros sobre segundo. Si me pegan 1,41 está bien. Está bien. Raíz cuadrada de 2 metros sobre segundo. ¿Está bien? Ahora bien, ahora que conozco la velocidad del conjunto un instante después del choque, me puedo ocupar de lo que pasó en el choque. El choque fue, como dura un instante nuestros choques, es puramente en el eje X, ¿está bien? En el eje X era un sistema aislado, entonces se conserva la cantidad de movimiento. Inicialmente, el único que tenía cantidad de movimiento era el proyectil. Era todo en el eje X, como dije, entonces la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial, pero como estamos considerando solo el eje X, nos centramos en el número y el signo es lo que va a dar la magnitud, la característica vectorial. Entonces, el inicial era 0,1 kilogramos por V1. No sé cuánto vale V1. Y la cantidad de movimiento final, ahora sí sabemos cuánto es. Era la masa del objeto más la bala,
que es 4,1 kilogramos, por la velocidad final del conjunto, que ahora sé que es raíz cuadrada de 2 metros sobre segundos. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, igualo y despejo V1. Ahora obtuve que la velocidad inicial del proyectil es 57,97 metros sobre segundo. Es un problema que ya estaba en la guía, ¿no? Es un problema del que hablamos durante el curso. De hecho, le dije que era péndulo balístico, bueno. Perfecto. Y ahora viene algo que mucha gente no lo hizo esto. Y de los que hicieron esto, los que pasaron a la segunda parte hicieron algo que yo dije muchísimas veces que no había que hacer. Y es lo siguiente. Lo que dice el problema es que, obviamente, como cualquiera se da cuenta, una vez que la bala le pega al objeto, esto queda haciendo un movimiento pendular, ¿no? Fíjense, vamos a ir desde acá hasta acá, va a ser así. Va a ir a hacer este movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es este? ¿Qué trayectoria describe? Es un pedazo de una circunferencia, o sea que es un movimiento circular, ¿no es cierto? Entonces, si es un movimiento circular, como siempre dije, si hay un movimiento circular, hay una fuerza centrípeta y una aceleración centrípeta. ¿Está bien? Entonces preguntaba qué pasa en el punto más bajo, cuando vuelve a pasar por el punto más bajo. Como se conserva la energía, cuando pasa por el punto más bajo, nosotros ya sabemos cuál va a ser la velocidad del conjunto. Dijimos que la velocidad del conjunto en el punto más bajo es raíz cuadrada de 2 metros sobre segundo. Perfecto. Esa velocidad en el punto más bajo, ¿qué velocidad es? Es una velocidad tangencial, porque estamos en un movimiento circular. En el punto más bajo, raíz cuadrada de 2 metros sobre segundos es la velocidad tangencial. Entonces, en el punto más bajo hago mi diagrama de cuerpo libre. Peso, tensión. Tensión, peso. La suma de las dos es igual a masa por aceleración. Pero la resultante de estas dos fuerzas, como es un movimiento circular, la resultante de estas dos fuerzas es la fuerza centrípeta. Y como es una fuerza centrípeta, tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Ok? Entonces, la aceleración centrípeta ya sabemos cuánto es. Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Resulta que, masa por aceleración centrípeta, y aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre 1,2 metros. Pero esta velocidad tangencial ya la calculamos antes, era raíz cuadrada de 2. Como tengo la velocidad al cuadrado, me da raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y el peso, ya sabemos cuánto es el peso. Es aceleración de la gravedad por 4,1 kilogramos. ¿Está bien? Estoy usando este sistema de referencia que puse al principio. Bueno, entonces, ya está. Sé cuánto es esto, sé cuánto es esto, hago la cuenta y me queda que la tensión no es menos el peso. Eso pasa cuando el objeto está en reposo. Cuando tensión más peso es igual a 0, ahí sí, la tensión me hubiese dado 41 newtons. Pero como hay un movimiento circular, la tensión tiene que ser mayor para proveer lo que llamamos la fuerza centrípeta. Y resulta que la tensión es 47,83. ¿Está bien? 47,83 menos 41 newtons, eso va a ser la fuerza centrípeta, que sería, 6 newtons y pico. ¿Está bien? Poner que la tensión en un movimiento circular, cuando está en el punto más bajo, es igual a menos el peso, es malísimo, malísimo, malísimo. Yo lo dije varias veces y lo siguen haciendo. Así que recuerden que eso está muy mal. Y esto era todo el examen, así que repásenlo, ¿ok? Nada más.